La chispa que encendió la revolución de Marvel, Cuatro Fantásticos, introdujo a un super equipo distinto a todos los que se habían conocido hasta entonces. Creado por Stan Lee y Jack Kirby y publicado en noviembre de 1961, presentaba a un grupo de chicos con sus discusiones y sus defectos, más parecidos a gente real que a personas unidimensionales. La química de los Cuatro Fantásticos era genial. Dos personajes divertidos, el monstruoso y poderoso La Cosa y el cabeza llameante La Antorcha Humana, acompañados de dos héroes más responsables, el elástico Mr. Fantástico y la chica invisible, enamorada de este. El grupo era como una familia un tanto mal avenida, consciente de que tenía la clave del éxito de la serie durante más de medio siglo. En un principio, en el número inicial, el equipo no llevaba sus trajes, sino un guardapolvos púrpura. El primero de los cambios decisivos del grupo consistió en ponerse sus característicos uniformes azules en la portada del número 3. La Cosa recibió inicialmente un casco azul, que rechazó porque le parecía ridículo. Tras ello, Ben tan solo lució un bañador azul, que resaltaba todavía más su físico rocoso. El primer cambio de consideración en la dinámica del grupo se produjo en Los Cuatro Fantásticos anual número 3 de octubre de 1965, cuando Reed y Sue se casaron. La boda entre dos personajes principales no tenía precedentes en el mundo del cómic. Otra de las primicias de la pareja es que incluso tuvieron un bebé, Los Cuatro Fantásticos anual número 6 de noviembre de 1968. Al nacer mutante, su hijo Franklin Richards desarrolló poderes psiónicos. Capaz de alterar la realidad, fue utilizado como el comodín de la serie por muchos guionistas posteriores. La primera edad de oro tocó a su fin a principios de los años 70. Kirby abandonó Marvel en 1970, mientras que Lee dejó de escribir cómics mensuales en 1972 para convertirse en editor de Marvel. Pero el estilo que habían creado perduró gracias a los discípulos de Lee, Roy Thomas y Gerry Conway, que siguieron dando vida a las historias a sus múltiples personajes. Por su parte, Kirby influenció a dibujantes como Buscema o Pérez, que se mantuvieron fieles al concepto que éste había diseñado. Sin embargo, a finales de los años 70, al experimentar un descenso en la demanda de cómics, Marvel apeló a su guionista estrella de por aquel entonces, John Byrne, para dar inicio a una nueva época. La nueva era clásica de Byrne abarcó desde el número 232 al 293, de 1981 al 1986. La primera entrega fue titulada de forma significativa Retorno a los orígenes. Byrne reconoció que deseaba retomar el atractivo original de la serie, y al ejercer tanto de guionista como de dibujante, tuvo más poder sobre el cuarteto que nadie antes que él. En el número 256 de julio de 1983, tras un viaje a la zona negativa, dibujó los trajes del equipo en negativo. Este seguiría llevando los cuellos, los cinturones y las botas blancas a lo largo de los siguientes 15 años, un cambio fundamental respecto al estilo consagrado por Kirby en la tercera entrega, y que nadie se había atrevido a realizar hasta entonces. Aunque fiel al espíritu original, a Byrne no le asustaban los cambios, y durante una larga temporada sustituyó a La Cosa por Hulka. Esto no respondía a ninguna pérdida de popularidad por parte de La Cosa, que obtuvo su propia revista de 1983 a 1986. Consciente del paso del tiempo, Byrne permitió que la chica invisible madurara y se convirtiera en la mujer invisible. Entonces, en una historia diseñada para provocar a los fans, Byrne hizo que la Antorcha Humana tuviera una relación sentimental con el amor de toda la vida de Ben Grimm, Alicia Masters. También introdujo al padre de Reed, Nathaniel, en el número 272, lo que aportó al equipo una figura intrigante y paradójica que les acompañaría a lo largo de las siguientes décadas. Byrne aportó no solo imaginación a la serie, sino el sentimiento de asombro ante un universo mistificado. Una de las historias más importantes, Buscando a Reed Richards, Los Cuatro Fantásticos número 262, de enero de 1984, ahondaba en el dilema ético de si el devorador de planetas Galactus tenía derecho o no a seguir vivo. La mejor revista de cómics del mundo
encarnaba una vez más sus famosos principios, pero se avecinaban más modificaciones a la fórmula planteada por Byrne. Después de la aclamada era de John Byrne, Los Cuatro Fantásticos se aventuró en una nueva dirección. El antiguo guionista de Los Vengadores, Steve Englehart, se incorporó desde el número 304 de julio de 1987. Partidario de apartarse de la fórmula original, convirtió a la Inhumana Cristal en un miembro de pleno derecho. Era la primera vez que el equipo se componía paritariamente de 2 hombres y 2 mujeres. El retiro de Reed y Sue condujo a una evolución inesperada, no solo en los Cuatro Fantásticos, sino también en los Vengadores. Al ver que estos personajes no estaban siendo utilizados, Walter Simonson planeó convertirlos en una incorporación sorpresa a los Vengadores, que al final fue descartada, por considerar que podría afectar negativamente a la identidad de los títulos. En la década de los 90, Tom DeFalco se convirtió en el guionista de peso del título. Con un deseo nostálgico de volver a poner las cosas en su sitio, creó un argumento en el que Alicia, que se había casado con Johnny, era en realidad un Skrull. Esto permitiría restablecer la armonía en la amistad entre Ben y Johnny. También convirtió a Hulk en un personaje secundario. El joven Franklin fue llevado al futuro, y su personalidad adolescente regresó a nuestra época. Con la nueva personalidad de Sea-Lord, Franklin tuvo incluso su propio equipo entre 1994 y 1996, Fantastic Four. Durante la era de DeFalco, los lectores quedaron horrorizados por la aparente muerte de Red Richard y el Doctor Muerte, pero el astuto guionista tan solo planteaba un desafío temporal al antiguo orden. Como era de suponer, su ausencia solo duró 2 años. La continuidad ha sido siempre uno de los atractivos de Marvel, por lo que se produjo un momento dramático en la historia del título, cuando acabó oficialmente con el número 416 de septiembre de 1996 y se lanzó un nuevo volumen. Jim Lee, el fenómeno artístico del momento, dio un nuevo enfoque a los Cuatro Fantásticos, mientras que la historia central de su leyenda fue retomada para los nuevos lectores con la historia arco Héroes Reborn. En esta miniserie, el equipo quedaba atrapado en un universo de bolsillo en el que revivían sus vidas pasadas con unos ligeros cambios. Fue seguido un año después por otro relanzamiento. El volumen 3 de la serie fue obra del genial Chris Claremont, quien introdujo a un segundo hijo en el cómic, Valeria, que se revelaría después como la hija de Sue y Reed. Al haber heredado una mezcla de los poderes de su madre, del genio de su padre y una conexión mística con el Doctor Muerte, Valeria se convertiría en una incorporación clave para la serie. El equipo volvió a lucir también sus tradicionales trajes con el cuello negro. Los años 2000 fueron la gran era del fenómeno del cómic, en la que las tensiones de la guerra civil hicieron que los Cuatro Fantásticos se separaran tras un agrio desencuentro entre Reed y Sue. Al final de la guerra, la pareja se tomó un receso para recuperar sus vidas, y durante un tiempo, sus lugares fueron ocupados por Tormenta y Pantera Negra. En 2010, Marvel hizo una valiente apuesta con la decisión de matar a la Antorcha Humana en el guión 3. Jonathan Hickman lanzó una idea de alto voltaje al crear el Consejo de Reed, una peligrosa agrupación de las múltiples versiones del mayor genio de Marvel. También fue una época de experimentación. El título fue lanzado como Los Cuatro Fantásticos en marzo de 2011, renombrando al equipo como Fundación Futuro, dándoles nuevos trajes y con Spider-Man ocupando el lugar de la Antorcha Humana. Este regresó en Los Cuatro Fantásticos número 600, hasta que la serie acabó oficialmente con el 611. Fue seguida por un nuevo y aclamado volumen de James Robinson. Mientras tanto, Los Cuatro Fantásticos continuó como un título separado de la mano de Matt Fraction, protagonizado por una nueva generación de jóvenes personajes poco convencionales. En 2018, de la mano de Dan Slott, Los Cuatro Fantásticos se relanza con un nuevo número 1. Esta etapa duró hasta 2022, cuando un nuevo volumen a cargo de Ryan North continuaría con las aventuras de la primera familia.
Pese a sus múltiples giros y evoluciones, el título sigue conservando la misma magia distintiva de sus inicios en 1961. La línea Ultimate de Marvel permitió a los nuevos creadores reinventar a personajes e historias clásicos de Marvel como si hubieran sido creados para un público contemporáneo. Desarrollado por Brian Michael Bendis, Mark Millar y Adam Kubert, Ultimates, Cuatro Fantásticos, conservaba los nombres de los protagonistas, pero los convertía en personajes jóvenes que habían sido transformados por un experimento de teletransporte y convertidos en fases espaciales de su forma original. Aunque sus poderes eran básicamente los mismos, su transformación acarreó consecuencias más sombrías. Por ejemplo, Red Richard se volvió en un ser más alienígena, sin órganos ni necesidad de dormir. Al principio, la serie se resistió a utilizar los nombres en clave tradicionales y sorprendió a muchos al abandonar la clásica mitología de Lee y Kirby. Los cambios son inevitables, incluso en el más popular de los cómics, pero un artista contribuyó a otorgar a los Cuatro Fantásticos una continuidad desde su debut hasta el año 1981, el principal entintador de Marvel, Joe Sinnott. Nacido en Nueva York en 1926, Sinnott debutó en la industria como dibujante, pero Stan Lee no tardó en pedirle que le ayudara en trabajos ocasionales de entintado por la claridad increíble, el impacto y la fineza de su trabajo. Entintó el cómic a partir del número 44 en 1965 y continuó a lo largo de toda la permanencia de Kirby al frente de la serie. Cuando este se marchó después del 102, los fans tuvieron miedo de que el cómic no volviera a ser nunca el mismo, pero gracias a la maestría de su entintado, Sinnott otorgó al trabajo de los siguientes dibujantes, John Buscema, Rick Buckler y George Pérez, la auténtica esencia de los Cuatro Fantásticos, al capturar las llamaradas de la Antorcha Humana y la forma rocosa de la Cosa, con una perfección que convenció a los lectores de que seguían estando en compañía de los mismos héroes que habían aprendido a querer.